mi deseo para todos nosotros es que podamos pasar un feliz sábado gozoso con nuestro Dios. Señor, buen Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tenemos nuevamente el privilegio para que el mensaje de esta mañana pueda ser bienvenido, Señor. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Invito a todos los que puedan y lo desean que nos arrodillemos para orar. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por este nuevo sábado en nuestra vida. Gracias porque podemos venir aquí en tu casa a adorarte. Gracias por el pastor, por su regreso y de su familia, por haberlos guardado y que están de nuevo con nosotros. Te pedimos que bendigas al pastor en abundancia ahora con tu Espíritu Santo para que puedas hablar tú a través de él, Padre. Te pedimos que abras nuestros corazones, que tocas nuestra mente, para que el mensaje que tienes preparado para nosotros pueda penetrar en nosotros de tal manera que pueda transformarnos cada día, poco a poco, pero siempre contigo. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hola chicos, feliz sábado. Chicos, feliz sábado. Muy bien. Hoy os voy a contar una historia que pasó de verdad. El protagonista de esta historia se llama Luis. El padre de Luis se llamaba Simón y Simón trabajaba fabricando sillas para montar a caballo y también hacía otros materiales. ¿Lo quito? ¿Me habéis entendido? Vale. Pues Simón, el padre de Luis, hacía tan bien su trabajo que venía gente desde muy lejos para encargarle que le hiciera sillas de montar y cosas así. Pero su admirador número uno era su hijo, Luis. A Luis le encantaba ver cómo su padre trabajaba en el taller. Su lugar favorito era el taller de su padre. Y con solo 3 añitos le pidió: «Oye, papá, enséñame a hacer una silla de montar a caballo». Pero su padre le dijo: «Luis, las herramientas que utilizo son muy peligrosas. Cuando seas más mayor te enseñaré. Ahora prométeme que no las vas a tocar». ¿Qué creéis? ¿Que le hizo caso a su padre? No, le tendría que haber hecho caso, ¿verdad? Pero un día, que no había nadie en el taller, no pudo resistir la tentación. Se fue al taller, se subió como pudo a una silla y al inclinarse para coger una herramienta, ¿sabéis qué pasó? Que perdió el equilibrio y la herramienta se le cayó y le hizo mucho daño en los ojos. Tanto daño que pegó un grito y su padre ya lo sabía. Dijo: «Ya está». Fue corriendo al taller y se encontró a Luis con los ojos que le estaban sangrando. Se lo llevó corriendo al hospital, pero ya era muy tarde. Luis había quedado ciego. Esto le dejó muy triste a Luis y a toda su familia y a sus amigos. Pero ¿sabéis qué se prometió Luis a sí mismo? Él dijo: «Bueno, ya no puedo cambiar lo que me ha pasado, pero sí me puedo esforzar para superar todas las dificultades que ahora tengo». Así que, cuando se hizo un poco más mayor y le tocaba ir a la escuela, él fue a la escuela con sus compañeros, aunque no podía ver. Y claro, esto era muy difícil porque no podía coger apuntes y pues todo le costaba más. Pero estaba tan atento en clase que se convirtió en el mejor de todos, el que mejor notas sacaba. Y su profe se dio cuenta. Así que consiguió su profe que lo admitieran en el Instituto para Ciegos de París. Allí, sus compañeros también eran ciegos como él, pero él se dio cuenta, cuando aprendía con ellos, que el alfabeto que le daban para ciegos estaba muy mal hecho. Entonces, él decidió inventarse un nuevo método de alfabeto. Este nuevo método se llamó braille, como él, Luis Braille. El braille consiste en unos puntitos y unas líneas, lo sabéis, ¿verdad que sí?, que sobresalen del papel. Entonces, cuando un ciego pasa la mano por encima del papel, él siente el relieve y reconoce las letras. Este método fue todo un éxito. ¿Y a que no sabéis con cuántos años lo inventó? Con solo 15 añitos. Chicos, el braille, este método que inventó Luis, se utiliza hasta hoy. Hay cientos de libros escritos en braille, incluso de música, porque a Luis le gustaba mucho tocar el órgano en las iglesias. Chicos, esta historia nos demuestra que, aun siendo muy jovencitos y con muchas dificultades, nosotros podemos ser una bendición para los demás con la ayuda de Dios. Con esfuerzo y con la ayuda de Dios podemos conseguirlo. Así que no os olvidéis. Cuando tengáis algún problema o os cueste algo, recordar que todo lo podéis en Cristo que os fortalece.
Buenos días a todos. A las pruebas me remito, ya estamos aquí. Destacando lo obvio. Estamos en el mes de septiembre. Dentro de unas semanas empezamos el nuevo curso eclesiástico. ¿Y qué va a pasar en él? Lo que queramos que pase. Para bien o para mal. Pero será lo que queramos nosotros que pase. Así que espero que el mes de agosto, que ya quedó atrás, y el mes de julio todavía más atrás, que ahora enfrentemos el futuro pensando en qué podemos hacer para la gloria y honra de Dios como creyentes adventistas, dentro de la Iglesia y fuera de la misma. Muy bien, ahí tenemos el título de la reflexión de esta mañana. Ahí estamos. Acabas de comer y con el estómago lleno dices, mañana comienzo la dieta. ¿Os suena? Bueno. Se aproximan las fechas navideñas y dices, cuando se acabe la Navidad, dejaré de tomar dulce o tomaré menos dulce. Y una última. A ver, cuando llegue el buen tiempo, voy a entrar en la dinámica de la operación bikini. Cuando llegue el buen tiempo voy a empezar a hacer ejercicio, quizás hasta me apunte a un gimnasio, para cuando llegue el verano estar en las mejores condiciones físicas posible. La mente maravillosa es una de las publicaciones en castellano más populares en el mundo. Es una publicación que tiene que ver con la divulgación de la psicología. Y os voy a leer 3 citas de la publicación del 7 de agosto del año pasado, del 2020. Repito, estas 3 citas tienen que ver con el cerebro. Dice, la primera, nos gusta pensar que el cerebro es un órgano racional en el que podemos confiar. Sin embargo, al cerebro no le interesa tanto la verdad como la supervivencia. La segunda, nos gustaría pensar que el cerebro es un órgano infalible, que es lógico y preciso, que podemos recurrir a él para realizar los mejores juicios y tomar las mejores decisiones. Pero, ¿y si te dijera que el cerebro no busca la verdad? ¿Sabías que en la mayoría de las situaciones utiliza trucos y engaños para mantenernos en la comodidad de lo conocido? Y la última. Hay numerosas situaciones cotidianas en las que podemos comprobar fácilmente que el cerebro no busca la verdad. Este realiza cambios y ajustes a la información que poseemos y percibimos, engrandece algunos aspectos y omite otros. Todo ello con el objetivo de simplificarnos la realidad y ahorrar esfuerzos. El cerebro nos engaña. El cerebro nos engaña. El cerebro no quiere que hagas dieta, porque eso implica un esfuerzo, un sacrificio. Entonces te dice, hoy no, más adelante. Está bien que hagas dieta, pero más adelante. El cerebro te dice, tomar menos dulce. Bueno, está bien, pero mejor pasadas las Navidades. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que en esas fechas navideñas hay más dulce de lo normal en nuestras mesas. ¿Cómo que hacer ejercicio? ¿Cómo que hacer deporte con lo cansado que es eso? Más adelante, porque así el cerebro va a conseguir mantenerse en su comodidad.
El cerebro nos engaña. Y el cerebro actúa de la misma manera en el terreno espiritual. También nos engaña. Tenemos que ser conscientes de esto. Nos engaña. Porque todo lo que implique un esfuerzo también en el terreno espiritual o en el terreno religioso, no le gusta. Decides que vas a volver a estudiar la Biblia con intensidad y que vas a invertir un tiempo generoso que hace tiempo que no invertías. Y el cerebro te dice, bueno, sí, pero empieza mañana. Llega mañana y el cerebro te dice, mira, ahora no tienes tiempo, déjalo para esta noche. Y cuando llega la noche, el cerebro te dice, no, que estás muy cansado. Y ese propósito que tenías inicialmente sucede en muchas ocasiones que se diluye. ¿Por culpa de quién? Del cerebro, que no quiere hacer esfuerzo alguno. De la Biblia podemos extraer un principio, que es este. El futuro comienza hoy. El futuro comienza ahora mismo. Y por cierto, en castellano tenemos un refranero bastante amplio, ¿verdad? Hay uno que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dice el texto, Hechos capítulo 9, versículo 8, entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así lo llevaron de la mano hasta Damasco. ¿De qué manera salió Saulo de Jerusalén y de qué manera entró Saulo en Damasco? Este es Pablo, es decir, este es Saulo antes de ser Pablo, el que estaba en Jerusalén. Hechos capítulo 26, versículo 10. Lo que también hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los principales sacerdotes, encarcelé a muchos de los santos y cuando eran matados, di mi voto. Hechos capítulo 8, versículo 3. Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero esto no era suficiente para Saulo. Eso era demasiado poco para él, para el celo que tenía como fariseo. Sabemos que la persecución contra los cristianos se extendió. Eso provocó que muchos tuvieran que huir de Jerusalén. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Debemos entender que los cristianos no solo huyeron a las zonas más cercanas. Los cristianos huyeron en realidad allá donde pudieron huir, escapando evidentemente de la violencia. Y Saulo toma la iniciativa ante este nuevo escenario de los cristianos huyendo de Jerusalén. Hechos capítulo 26, versículo 11. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hasta en las ciudades extranjeras. Cuando Saulo sale de Jerusalén, destino Damasco, no era la primera vez que Saulo había salido en busca, a la caza de cristianos que habían huido de su país. Hechos 9:1, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Es decir, el texto nos indica que Saulo se ofrece voluntario. La iniciativa es suya. Dice el siguiente versículo, el 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
para que si hallase a algunos hombres y mujeres de ese camino, forma de llamar a los seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Así es como Saulo sale de Jerusalén, orgulloso, prepotente, con autoridad, con autosuficiencia, dispuesto a lo que sea para dar caza a los cristianos. Este es el hombre que sale de Jerusalén. Pero, ¿quién es el hombre que llega a Damasco? Es un hombre distinto. Para empezar, llega ciego y como consecuencia llega dependiente de los demás. Está en estado de shock, desorientado, dubitativo, inseguro. Es un Saulo muy distinto después de su encuentro con Jesús. Saulo entra en Damasco, efectivamente, pero en esta ocasión no por iniciativa suya, sino por obligación, porque el Señor le ha pedido que sí, que vaya a Damasco. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y dice Hechos, capítulo 9, versículo 9, allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, que nos encontramos a un Saulo que durante 3 días está recluido, no tiene contacto con los demás, está solo, concentrado en sí mismo, sin distracciones, sin comer y sin beber. Leemos en Hechos de los Apóstoles, en la página 97, estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Es decir, que Saulo, ante los acontecimientos que están por llegar, ante los acontecimientos futuros que él por el momento desconoce, toma medidas en el ahora mismo. Pensando en el futuro, toma medidas en el ahora. ¿Cómo? Preparándose. ¿Y de qué manera se prepara? Invirtiendo tiempo solo con el Señor. Invirtiendo tiempo para reflexionar, para analizar cómo ha sido su vida hasta ese momento, para pedir perdón por sus pecados a Dios, analizando cómo fue posible que, a pesar de que él era conocedor de las profecías, que él hubiera sido incapaz de darse cuenta de que las profecías mesiánicas hablaban de Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. Invirtió tiempo para arrepentirse por su ceguera espiritual y para ponerse a disposición del Señor para lo que necesitara, para lo que quisiera. Como el apóstol Pablo, el Señor, en su misericordia, nos da tiempo y oportunidades. Tiempo y oportunidades. Pero ese tiempo y esas oportunidades hay que aprovecharlas ahora que las tenemos. No mañana, no lo sabemos, ahora que las tenemos. Necesitamos darnos cuenta, orientados por el Espíritu Santo, de que hay cosas en nuestra vida que tienen que mejorar, que no podemos conformarnos con cómo estamos, con cómo somos, que tenemos que seguir progresando para parecernos cada vez más, gracias al trabajo del Espíritu Santo en nosotros, a nuestro Salvador. El Señor nos sigue dando, al menos hasta hoy, tiempo y oportunidades para estar más cerca del Señor de lo que hemos estado previamente. Tiempo y oportunidades para no conformarnos con lo que somos, sino con lo que tenemos que llegar a ser.
Este es el consejo bíblico que encontramos en las Sagradas Escrituras. Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da mientras las tengamos. Ananías, sabéis que por indicación divina se encuentra finalmente con Saulo, acude a la casa donde está alojado en esos momentos Saulo, le impone las manos y lo bautiza, ¿verdad? Dice el texto, Hechos 9:17, esto es lo que le dice a Saulo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice el texto, al instante, o sea, después de decir esto, a Ananías, al instante, se le cayeron las escamas de los ojos. Y a continuación fue bautizado. Dice el texto, Hechos 9:19, después de comer, recobró las fuerzas y Saulo pasó unos días con los discípulos de Damasco. Es decir, vamos a ver cuál es la secuencia que se produce en estos momentos en la vida de Saulo. En primer lugar, después de ese encuentro con Jesús y después de llegar a Damasco, ha estado 3 días recluido él con el Señor, en oración. 3 días en los que ha elegido estar aislado. A continuación, recibe el Espíritu Santo, recupera la vista, se bautiza, come, bebe, recupera las fuerzas y pasa unos días con los discípulos de Damasco. Y, a continuación, finalmente, versículo 20, enseguida, dice el texto, enseguida Saulo empezó a predicar en las sinagogas a Jesús diciendo que era el Hijo de Dios. Es decir, que Saulo en unos días pasa de perseguidor del cristianismo a vivirlo, defenderlo y promocionarlo en 3 días. 3 días más los pocos días que estuvo con los discípulos. En unos días. Ese es el brutal contraste que se establece en la vida de Saulo. Esa transición nos puede resultar sorprendente. Bueno, es, de hecho, sorprendente. Eso puede suceder en la vida de Saulo porque él ha tomado decisiones en el ahora mismo en función de lo que después va a llegar en su vida, en función de la voluntad de Dios. Él es muy consciente de que como tendrá que enfrentar el futuro, en ese instante tiene algo que hacer, ahora como discípulo del Maestro, defendiendo lo que vivió y enseñó el Salvador para su gloria y honra. 3 días bajo la total influencia del Espíritu Santo, que le iluminó y le clarificó la mente para después convertirse en lo que fue uno de los grandes referentes de la historia del cristianismo. Ante el futuro incierto, porque el Señor le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ante el futuro incierto, Pablo se prepara espiritualmente. Leemos en Hechos de los Apóstoles, página 97, porque es que para Pablo el futuro empieza ahora mismo. Al entregarse completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida. Más adelante dice, ahora se postró delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Seamos sinceros, hermanos. Seamos sinceros como resultado de que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros porque le estemos dejando trabajar en nosotros. Seguro que en nuestras vidas hay cosas que no honran a nuestro Maestro. Seguro que hay aspectos en nuestra vida que deben mejorar si queremos ser realmente
como el Señor quiere que seamos. Y esos cambios, esas mejoras, bajo la influencia del Espíritu, tienen que llegar no en el futuro, tienen que llegar ahora mismo, hoy, porque ya sabemos que el mañana en realidad no existe. Esos cambios deben producirse en el ahora, no en el luego, no en el más tarde. Así que pongámonos manos a la obra, porque hoy tenemos tiempo y oportunidades venidas del cielo, que no están garantizadas para nadie. Es hora de reaccionar. Yo os decía antes, en unas semanas, Dios mediante, empezará el siguiente ejercicio eclesiástico. ¿Qué clase de año va a ser espiritualmente? ¿Qué clase de año va a ser para la Iglesia de Vives? Lo que nosotros queramos. El tiempo dirá qué es lo que queremos. Ojalá que queramos lo mejor. Ojalá. La FIFA es el organismo internacional que gestiona el fútbol en el mundo. Organización a nivel mundial. En diciembre del año 2000, la FIFA organizó una ceremonia, una gala, en Roma. Y dentro de esa gala, al Real Madrid le dieron el título de mejor equipo del siglo XX, mejor club del siglo XX. Pero para Florentino Pérez y para su directiva, eso no fue suficiente. Ellos no se conformaron con recibir el título en representación del madridismo de mejor club del siglo XX. Ellos querían ser el mejor club del siglo XXI también. Y ellos entendieron que para poder llegar a serlo, tendrían que tener el mejor estadio de fútbol del mundo. En unos días se concluirá el que va a ser considerado el mejor estadio del mundo. Y es que el presidente Florentino Pérez y su directiva tenían muy claro hace unos años que el futuro comenzaba en ese mismo día, en el hoy, no en el mañana. Ahí están las obras, están más avanzadas, dentro de 15 días parece ser que va a estar todo ya listo. Ananí y algunos más que vinieron de Judá llegan a Susa, que es la capital en ese momento del imperio sirio, y aprovecha Nehemías ya que han venido pues, estos visitantes, pues para informarse de cómo estaban las cosas en su tierra. Y este es el informe que le hacen, al menos el extracto del informe que le hacen, lo leemos en Nehemías capítulo 1, versículo 3. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Nehemías, sabemos la historia, se entristece y lo que hace a continuación es orar. Y en su proceso de introspección y de orando, pues les llega a la mente un plan, que ya sabemos que es un plan que tiene que ver con la reconstrucción en Jerusalén. Nehemías está preocupado, está triste, y cuando, cumpliendo con sus funciones como empleado, digamos, de la corte, Artajerjes
le ve triste, le ve preocupado y como no era lo normal, se interesa por él. Oye, ¿qué te pasa? Y sabemos que entonces Nehemías le cuenta. Y le cuenta lo que él quiere hacer, lo que hay en su mente, su sueño. Sabemos que Artajerjes autoriza a Nehemías a volver a su tierra y que lidere ese proyecto de reconstrucción. Pero nada más recibir el ok para ese proyecto, Nehemías demuestra que lo tenía todo pensado. Y entonces aprovecha para pedir al emperador del imperio varias cosas que va a necesitar en el futuro una vez haya iniciado el proyecto. En Nehemías 2:7 leemos que pide un salvoconducto que le proteja a él y a todos los que vayan a su tierra, una vez hayan salido de Siria. Versículo 8 pide autorización para llevarse maderas del imperio. Y 3 pide un permiso para presentar a Asaf, que era el responsable de las maderas del emperador. Es decir, que antes de hablar con Artajerjes, en su mente está todo pensado. Porque Nehemías tenía muy claro que el futuro comienza en el ahora mismo. Nehemías demuestra lo que estoy diciendo porque en su mente lo tenía todo planificado. No se cruzó de brazos y pensó en el futuro, bueno, ya iremos haciendo. No. Él se adelantó a los acontecimientos. Él buscó cómo convertir en realidad sus sueños. Y el Señor tiene un sueño con cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Que cuando Cristo vuelva, no faltemos ninguno. Ese es el sueño del Señor para cada uno de nosotros. No permitamos que ese sueño quede chasqueado por la realidad. No nos convirtamos en un proyecto fallido de tantos y tantos que tristemente va a haber. Algo tendremos que hacer hoy para que el proyecto maravilloso de Dios para cada uno de nosotros se convierta un día, se materialice, se haga realidad. Jesús ha presentado a sus seguidores la gran comisión. Mateo 28, versículos 19 y 20, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, los primeros cristianos empiezan bien, porque empiezan obedeciendo al Señor, al Maestro, pero que ahora es su Salvador. Dice el texto, no lo vamos a leer, Hechos 1, versículo 4, es entonces cuando les dice, oye, quedaros en Jerusalén, no os vayáis hasta que hayáis recibido la promesa del Padre, dice Jesús. Lucas 24, versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:5, vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de unos días. Esto es muy importante, porque precisamente es el Espíritu Santo el que va a capacitar a los seguidores de Cristo y es el que va a garantizar el éxito de la misión. Así que tienen que obedecer a Jesús, por supuesto que sí, pero además es que es un momento muy, muy trascendental, no solo para lo que es el inicio de la Iglesia de Cristo, sino también para el destino de la humanidad. La pregunta es, ¿qué han hecho los discípulos desde que Jesús les dice que esperen a recibir al Consolador, al Espíritu Santo, hasta que llega el momento de recibir al Espíritu y empezar a predicar el Evangelio en el mundo conocido? ¿Qué es lo que han hecho? Hechos versículo 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La Nueva Biblia la Nueva Biblia de Jerusalén traduce así, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu. En otras palabras, los discípulos tenían claro que teniendo en cuenta el futuro, algo tenían que hacer en el ahora mismo, en el hoy.
No tenían tiempo que perder y no lo perdieron. ¿Creéis que tenemos tiempo que perder nosotros hoy en la antesala de la segunda venida de Cristo? Algo tendremos que hacer. Algo necesitamos hacer. Porque las palabras se convierten en vacías cuando no vienen arropadas de la realidad, de los hechos. ¿Qué es lo que no estaban haciendo los discípulos de Jesús mientras se materializaba la promesa de Jesús? ¿Qué es lo que no estaban haciendo? Bueno, pues no estaban peleándose, no estaban cada uno por su cuenta haciendo la guerra por su cuenta al margen de los demás, no estaban centrados en las cosas mundanales. Eso es lo que no estaban haciendo. ¿Qué es lo que sí estaban haciendo los discípulos de Jesús? Estaban tratando de tener una experiencia con Dios más intensa. Sabían que Dios es la fuente de todo poder, quien te da el éxito. ¿Qué es lo que estaban haciendo también? Pues estaban básicamente concentrados en las cosas espirituales. Estaban unidos. Estaban haciendo autoexamen de conciencia, que lo necesitaban. Y es que, teniendo en cuenta lo que Jesús les había anunciado, ellos, inspirados por Dios, entendieron que algo tenían que hacer ya. No mañana, ahora. Hermanos, ¿el futuro cuándo comienza? Hoy. Mañana ya puede ser tarde. El futuro comienza hoy. Cristo está a las puertas y no podemos perder tiempo en nuestra preparación personal para poder encontrarnos un día con Cristo. No hay tiempo que perder. Necesitamos recuperar lo que hemos perdido como iglesia. El sentido de urgencia. La Iglesia Adventista, en términos generales, ha perdido el sentido de urgencia. Necesitamos recuperarlo por nuestro propio bien y por el bien de aquellos a los que tenemos que proclamarles el mensaje de salvación que se centra en que Jesús murió por nosotros y que después algo tenemos que hacer como respuesta, que es ponernos a su servicio. No hay tiempo que perder. Es tiempo de reaccionar. Conocer el futuro, proféticamente hablando, nos da la ventaja de conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Pero ese conocimiento nos tiene que empujar a la acción, es decir, a la preparación personal y a compartir nuestra fe. El apóstol Pablo, el profeta Nehemías, los primeros cristianos tenían muy claro que el futuro comienza ahora mismo. Terminamos. 2 Corintios 6:2, porque él dice, en tiempo aceptable te oí, en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. Que así sea, hermanos. Amén. Muy bien, las 11:17.
cuando nos vea Damaris, que si no... Buen Padre que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias, Señor, por amarnos como lo haces. Y gracias porque tenemos el texto bíblico que nos ayuda a recordar, como hemos visto hoy, que el futuro comienza hoy, ahora. Te queremos pedir, Padre, la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Te queremos rogar que Él nos transforme, que pueda hacer la labor que necesita ser hecha, para que cuando venga Jesús podamos gozar de la eternidad, no solo nosotros, sino tantos otros que a través de nuestro testimonio hayamos podido ensalzar la figura de Jesús que luego ellos han aceptado. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tus cuidados, y te queremos pedir que nos ayudes a reconocer los tiempos en los que estamos viviendo y ayúdanos, Padre, a contar nuestro tiempo de tal manera que sea para vida eterna. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días y feliz sábado. Invitamos a nuestros queridos niños a integrar sus clases de escuela sabática. Tenemos un solo anuncio esta mañana. Después de la escuela sabática, tenemos junta administrativa con un solo punto. Actualización del listado de iglesia. ¿Para quién? Para todo miembro de la Iglesia Adventista de Vives. Entonces, una invitación, después de la escuela sabática, nos quedamos unos minutos para ver el listado de iglesia. Feliz escuela sabática.
Toñi. Toñi conmigo. Pues si no está. Sí. Sí. Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Les invito para que iniciemos nuestro repaso de la lección con una oración puestos en pie.